Pues muy buenas tardes. Vamos, acabamos de volver de este partidazo que acabamos de vivir anteriormente con la victoria del Cañadío Santander CBN sobre las locales. Y ahora nos encontramos ante otro enfrentamiento que va a tener mucha importancia de cara a los números que haya que hacer en esta fase final. Estamos a 8:26 del comienzo del partido y vamos a realizar la presentación oficial en breves momentos. Mientras tanto saludamos, aquí estamos en Fegaba TV, Marcos Rocha, nuestro comentarista invitado de hoy, también Sergio González y un servidor, Carlos Tresandí, para transmitirles la emoción de este MG Ciasa Podema Gijón contra Raisan Eloy Villanueva después de lo que acabamos de ver. En breves momentos comentaremos muchas de las cosas que tenemos por delante, pero en aproximadamente 50 segundos tendremos la presentación oficial de ambos equipos. Así están las cosas ahora mismo en el pabellón de Quirós desde Vigo, preparados ya para en 30 segundos realizar las presentaciones oficiales de estos dos equipos. Pues realizadas ya las presentaciones previas. Aquí estamos, Carlos Tresandí, Sergio González, Marcos Rocha. El 11 es el 16. Me están dando aquí las últimas. El 11 es 16. Perfecto, todo lo demás es correcto. Estamos viviendo la vida en directo. Muchísimas gracias. Aquí el delegado de Fodema que nos venía a corregir. Hay un pequeño cambio. El 7 es Marta Frenchilla. Ayer hubo un baile de números y Margarita Rochi, que finalmente va a jugar con el número 16 y no con el 11. Y aquí están, para eso estamos, para enmendar los errores. Errores que van a tener que enmendar algunos equipos en la jornada de mañana si quieren tener opciones de salir victoriosos de esta fase. Marcos Rocha, Sergio González. Bueno, acabamos de ver hace nada, porque ha sido frenético el ritmo de hoy,
un partido en el que las favoritas sobre el papel acaban de perder de 10 puntos contra Cañadío, que perdía ayer de 1 contra el Raisan Eloy Villanueva. Cosas duras que van a tener que enfrentar las jugadoras de Pablo Alonso Karping si quieren salir de su casa con el pase a la final. Haciendo los números, mañana tendría que ganar de 20. Dependiendo de lo que pase en este partido. A no ser que Fodeva de la campanada, pero quiero decir, si el guión de las favoritas sigue su curso, y Raisan estaba dentro de ese dúo de favoritos y hoy consigue sacar el partido ante Fodeva, pues lo va a tener mucho más fácil para obtener ese pase, porque incluso con derrota, si hoy consigue la victoria, pasaría a la fase final si no es capaz de el Vasco Shipping de vencer de 20 puntos, si hicimos las cuentas, ¿no? Bueno, en fin, pues nada, así están las cosas. Ya pasamos directamente a tener una panorámica del pabellón de Quirós. A lo mejor tardamos un poquito en comenzar el partido porque la verdad es que el calentamiento ha sido fugaz. Han salido a la pista así como se despedían las jugadoras de los dos anteriores equipos. Después de lo visto ayer, bueno, mojaros un poco. ¿Qué es lo que creéis que va a pasar en este partido? Bueno, después de lo visto ayer, me hace pensar que Raisan Eloy Villanueva viene con la idea clara de conseguir ese pase a la fase final de ascenso a Liga 2. Y bueno, el partido seguramente Fodeva ponga todo en el asador para hacérselo complicado, para complicarle la victoria en el partido de ahora. Pero bueno, de entrada, creo que las favoritas para esta victoria es el Raisan Eloy Villanueva. Bueno, vamos a aprovechar para que los espectadores conozcan en las pantallas las plantillas de los dos equipos. Tenemos ahí al MG Ciasa Fodeva Gijón, Laura Guerras, Catalina Rosiña, Carla Buján, Marta Frechilla, Carla Pandal, Alicia López Ferrer, Marta Cabello, Margarita Rochi, que a pesar del número 11 que aparece en pantalla va a jugar con el número 16, y lo demás queda igual. Rebeca Díaz, Ariadna Barbón, Elisa Álvarez, Ángela Engonga. Ese es el equipo que presenta Daniel Torre con Pedro López y el delegado Sergio Díaz. Y vamos a conocer cuáles son las jugadoras que se presentan por el Raisan Eloy Villanueva, con una novedad con respecto a la jornada de ayer, porque Amaya Bascones no estuvo presente en el partido de ayer y hoy se ha incorporado a la dinámica del equipo. Por lo tanto, la plantilla que ven ahora mismo en pantalla es la que presenta en el partido de hoy Raisan Eloy Villanueva: María Ratibel, Ana Fernández, Iranzu Drake, Estela Amo, Laura Portilla, Paloma Iradier, Paula Ruiz, las Torres Gemelas, estas dos últimas, dos jugadoras de gran envergadura, gran tamaño, y Paula Ruiz, una francotiradora importante. Amaya Bascones, que como decíamos se incorpora a la dinámica del equipo. Laura Ortiz y María Mato se encargan de completar la plantilla de Raisan Eloy Villanueva, que están viendo hasta hace unos instantes en sus pantallas. Último minuto y medio. Los entrenadores que se disponen a dar las últimas indicaciones a sus equipos, y nosotros nos preparamos para vivir intensamente este partido. La vida en directo, hay que alimentarse. Tengo a los colaboradores alimentándose, no me dejes así. No hemos tenido tiempo ni de parar a tomar un café, las cosas como son, pero estamos disfrutando de un espectáculo, de unas jornadas de baloncesto femenino espectacular. Por cierto, estamos pendientes de lo que está ocurriendo también en Segovia, en el pabellón polideportivo Emperador Teodosio de Segovia, porque Cochinillo se enfrenta a Institutos de Compostela, Xunta de Galicia, el Rosalía, y a un minuto de que llegue el descanso, el Cochinillo segoviano está llevando la ventaja en el marcador de forma rotunda, 24-47 a favor del Cochinillo, otro de los equipos favoritos en las quinielas en esta fase de ascenso.
Vemos ahí un primer plano del equipo de Gijón que en estos instantes se encuentra dispuesto a hacer saltar la sorpresa, a dar la campanada. Ya, quién sabe, esto es baloncesto, puede pasar cualquier cosa, a dar una sorpresa y una victoria a su equipo, lo cual complicaría todavía mucho más las cosas y bueno, habría que sacar más calculadoras. Todos esos números de los que hablábamos al principio de la retransmisión aquí en Fegama TV son teniendo en cuenta la victoria hipotética de Raisan Eloy Villanueva en este partido. Ahí está, Raisan jugando de gris hoy. Quinteto inicial: Paula Ruiz, María Mato, Ana Fernández, María Ratibel y se encuentra Laura Portilla. Y vamos a conocer a las integrantes del quinteto inicial de Fodeva que juegan hoy de rojo. Tenemos a Elisa Álvarez, Alicia López Ferrer, Marta Frechilla, también salta a pista Rebeca Díaz y Ángela Engonga. No se deja nada en la recámara Daniel Torre. Sale con un quinteto potente para enfrentar este primer cuarto. Comienza el espectáculo y no hemos presentado a los árbitros. Tenemos el nombre de los árbitros de esta segunda jornada, de este segundo partido. Son Cristina de Jesús y Víctor Blanco, los colegiados que se van a encargar de impartir justicia en este segundo partido de la jornada. Comenzaba Fodeva atacando. Y ahí están las de Villanueva. María Mato jugando con Arratibel. María Ratibel con problemas, cuidado. Ahí viene Paula Ruiz. Se le escapa el balón. Pierde el balón y recupera la posesión. En este caso, Alicia López Ferrer jugando con Ángela Engonga. Ángela Engonga con Marta Frechilla. Y ataca Rebeca Díaz sin miedo. Con falta de acierto. Primeros compases infructuosos de este partido de la segunda jornada, en el que sin duda alguna Paula Ruiz cogió su fusil. Primer triple del partido, cortesía de Paula Ruiz. No diga triple, diga Paula Ruiz. El Fodeva con Marta Frechilla, que consigue sacar la falta. Y los dos tiros. Falta personal de la número 11 de Raisan Villanueva, Laura Portilla, primera. Tiro libre. Marta Frechilla. Tiros libres para Marta Frechilla del Fodeva Gijón. No quería decir nada. Simplemente iba a comentar que en el partido de ayer, en el primer partido de la jornada, ante Vasco Shipping, ninguno de los dos equipos estuvieron especialmente atinados en el tiro libre y bueno, la maldición. Monedita al canto. Era por echarle una mano. El comentarista y sus comentarios siempre funciona. Ahí está Ratibel jugando con Paula Ruiz y saca la falta y dos tiros. Paula Ruiz ayer hizo un partidazo en ese derbi contra Cañadío Santander CBN y bueno, ahora demostrando que es capaz de tirar exterior, es capaz de jugar cerca del aro, es capaz de sacar esas faltas verticales y dos tiros libres para ella. También convierte el primero. De todo, Marcos, hace de todo. No le tiembla el pulso. No le tiembla. Aparte de Raisan, se ve que su declaración de intenciones es de empezar a jugar desde el poste bajo, crear desde el poste bajo, y eso le ha salido sus frutos. Son 5 puntos de Raisan y son 5 puntos de Paula Ruiz. Con ese triple y estos dos últimos tiros libres convertidos. Y la falta de Laura Portilla es la segunda. Temprana esta falta, segunda falta de la jugadora. Laura Portilla, muy temprana, se va al banquillo para resguardarla en lo que queda de primera parte, de primer cuarto, entiendo, ¿no? Laura Ortiz, hay que recordar, Laura Ortiz, el partido que hizo ayer, gran partido,
Una jugadora rápida que tampoco tiene miedo a nada. Desde luego el talento a veces se guarda en esencias pequeñas. ¡Y está! Marta Frechilla, que consigue colocar 2 puntitos más en el marcador de Fodeva Gijón. Arratibel, que va para adentro con todo y con éxito. María Arratibel, 3-7. Ayer no formó parte del quinteto inicial, pero tuvo una gran participación en la segunda parte. El tiro que ha sido largo de Elisa Álvarez. Y de nuevo Laura Ortiz corriendo con Ana Fernández. Cuidado con esta jugadora que aporta en ofensivo y en defensivo. María Arratibel y Ángela Engonga finalmente, que se hace con el balón. Busca una amiga. Ahí está Eli con el pase para Rebeca Díaz, que convierte 2 puntos. 4-7. Ha entrado Fodeva enchufado en el partido, con en intensidad, en acierto, ideas claras para las jugadoras todas. María Arratibel, que recibe la falta. Bueno, vemos que Reisan sigue buscando situaciones de poste bajo para empezar a jugar y empezar a generar desde ahí, y le está sacando sus frutos. Faltas, canastas, tiros liberados. Eso es. Ana Fernández sacando de fondo. Ahí está María Mato, que busca perfectamente a Ana Fernández. Y otra falta de Alicia López Ferrer. Tres faltas en el casillero de equipo en este primer cuarto para Fodeva. 2 para Reisan. Está María Arratibel, que está convirtiéndose en una fuerza de la naturaleza en la pintura en estos primeros compases del partido. Jugando Fodeva. Hubo una intercepción. Ahí está Elisa Vázquez. Eli, que se queda corta. Paula Ruiz atenta al rebote. Y ahí corriendo Laura Ortiz. El triple en esta ocasión iba bien tirado, pero no conecta definitivamente con el aro. Y Elisa, que responde con otro intento de triple infructuoso. Balón para Eloy Villanueva. María Mato. Va a haber cambios en el banquillo de Reisan. Eloy Villanueva. Laura Ortiz, que intentaba sacar de donde no había. Finalmente el balón vuelve para Alicia López Ferrer. Alicia, que sola ante el peligro, convierte la canasta. 7-9. Está siendo un partido de mucho ritmo, la verdad. Y en un Fodeva que está plantando cara. ¿Quién ha dicho favorito? Bueno, mientras el partido vaya a ritmo alto, yo creo que a Fodeva Falta en ataque. le beneficia. Hay cambios. Villanueva sale de pista. María Mato y María Al final sale. Me estaban haciendo señas desde el banquillo que creo que la falta fue de la 14. Pero bueno, ahora vemos a Ana Fernández buscando a Iranzu Drake. Y pasos de Paula Ruiz. Es Fodeva, el equipo que tiene la posesión en estos instantes. De nuevo buscando a Elisa Álvarez, que ahora sí consigue poner el empate en el marcador. Ayer hablábamos de una cosa, Marcos, y es, bueno, al final sacó la falta, por cierto, Alicia López Ferrer. Un segundito, que ahora va a Bueno, decir comenta, de qué ¿no? hablábamos ayer. Vale. Sí, sí. Por lo que sea, hasta otra cosa. Sí,
Lo que estamos viendo es que Fodeba está siendo muy vertical al aro y está sacando situaciones de ventaja en esa verticalidad y está compitiendo el partido pues de manera muy digna, la verdad. Vamos a intentar, vamos a ver si siguen compitiendo de esta manera. No, es que tenía aquí una cosita que hacer. Tenía que cantar un cambio. Ahí está Laura, iba bien, al final peleando por el rebote, acaba en las manos de Marta Frechilla. Fodeba que sigue atacando, ha puesto el empate en el marcador. Y a la Remanguillé se la ha inventado Ángela Ngonga para poner 2 puntos más. Y en primera ocasión se ponen por delante en el marcador las gijonenses. Ahí estaba Laura, qué bien lo ha hecho, cómo ha rectificado en el aire. Empate 11-11. Y se preparan cambios en San Eloy Villanueva. Ángela Ngonga jugando con Elisa Álvarez. Al final, muy atenta, está María Ratibel y ahí va la número 8. Se le ha salido de dentro a Iranzu Drake. Ahí está, María y falta abajo de Ángela. Sí, serán tiros libres, porque ya está en bandera el Fodeba Gijón. Sí, para Fodeba va a ser muy complicado parar esas situaciones de poste bajo. Y ahora empieza la rotación de las interiores de Raisán, ya que el ritmo alto de Fodeba pues le está penalizando por la verticalidad que tiene las gijonenses. Información al instante. María Ratibel que convierte el primero. Está siendo el estandarte ofensivo. Sí, además lo que comentábamos ayer, ahí en el segundo que también lo convierte. Ayer no salió de cara en el... Mira Laura Ortiz, esta chica está en todas partes. Ahí estaba pensándoselo. Estela Amo, que ahora mueve para Drake. Drake que busca a Estela, el triple que queda largo, pero ahí estaba la fuerza de Paloma y Iradier, le han puesto una chapa, no se lo puede querer Paloma. Y ahí están jugando rápido, buscan el triple los de Fodeba que convierten y dan la vuelta de nuevo al marcador. 14-13. Ahí está Fodeba, peleando por el rebote. Rebeca Díaz, que ataca con todo. Y la falta. Esta es la cuarta falta de Racing Eloy Villanueva, que entra en esta falta en bonus. Ya están los dos equipos en bonus. No, ahora sí, no, ahora. Sí, entran ahora. Este es al revés, correcto. Acaba de entrar. No está muy de acuerdo Pablo Sánchez. Es la fase final de los Pablos. Efectivamente, Sí. Ayer lo decíamos, lo decía Carlos ayer. Sí. Hay 5 Pablos en total, en los 4 equipos, 5 Pablos. Sí. Tiro libre para segundo, para Rebeca Díaz que convierte. 15-13 para Fodeba, era Maya Vascones. Estaba buscando yo el nombre para anunciarlo al respetable. Uy, cuidado esa pérdida, pero lo ha conseguido Amaya Vascones precisamente, jugando en la pintura. El triple que queda al final es fuera y es posesión para Fodeba. Yo creía que iba a dársela a Eloy Villanueva. Estaba muy cerquita de nuestra posición de comentaristas. Jugando Fodeba con Rebeca Díaz. Ahí está el triple de Eli, que no consigue conectar y no sé. A mí
me parece que la diferencia con respecto al Villanueva de ayer es la precipitación que no se dio tanto, al menos en general, en los minutos de partido de ayer por la tarde. Es cierto que llevamos tan solo 7 minutos y medio y aún están contemporizando. Rebeca Díaz se las está inventando, ya se acabó la falta. Están consiguiendo ventaja en cada acción que tienen, ¿eh? En cada ataque que tienen consiguen la ventaja, consiguen un espacio para ser verticales, una situación cerca de canasta, situación exterior. Sí, aparte estamos viendo que Fodeba, esa actividad defensiva le lleva a Raisán cometer muchos errores en ataque. Solo tiene soluciones María desde el poste bajo. Efectivamente. El primero que entra. Ayer nos decía, por cierto, por poner un comentario de alguien que las conoce porque ha jugado contra ellas, como es Jorge Martínez, que nos acompañaba ayer en los comentarios, hablaba muy bien de Rebeca Díaz. Ayer quizás decía que no estuvo lo acertada, sobre todo en la primera parte, que solía estar habitualmente, pero hoy está demostrando otra cara completamente distinta. Cuidado con ese balón que parece que se perdía. Maya Vascones jugando con Paula Irarier. Paula aprovechaba la altura y ahí está buscando una amiga, jugando Fodeba. Ha aparecido la de siempre, Laura Ortiz. De repente una extraña. No ha pasado nada y falta al final finalmente de la número 8. A ver, tiros libres. Va a haber tiros libres para Catarina Rociñac en un comienzo de guión que... En un comienzo fuera de guión. Fuera de guión. Fuera de un guión, comienzo de guión, en un plot twist que le llaman, que nadie esperaba. Y la ha convertido. Primer tiro libre de Catarina Rociñac. Son 18, si no me equivoco. Y otro más, 19. 18, 19, efectivamente, 19. Estaba viendo yo. Estaba yo haciendo. Ahí está Laura Ortiz. Cuidado con Laura Ortiz, que corre y que busca opciones. Con Paula Iradier. Paula, que al final ha tenido que devolver el favor a Paula Ortiz, que busca una penetración. No, estaba buscando una amiga. Qué bien la ha visto. Ahí está Irán Tudrey. Y hay falta de Carla Buján. Y también tiros libres. Ahora cada falta y Sí, cada tiros libres. ha sido una falta muy barata, entregando 2 tiros libres demasiado fácil. Me gusta la actividad defensiva que tiene Fodeba respecto al partido de ayer, la verdad. Sí. Están aguantando bien las situaciones de poste bajo que tienen en desventaja sin saltar al 2 contra 1. Están corriendo bien la pista, están buscando mucha verticalidad al aro y están consiguiendo cosas muy positivas. Era Carla Buján la que cometía esa falta, la número 6, no Carla Pandal, que es la número 8. 2 tiros convertidos. Raiza Eloy Villanueva, que continúa 19-15. Jugando Fodeba, Rebeca Díaz. Ahí está Carla Buján, que saca la falta. Pues sigo remarcando esa verticalidad que están buscando las gijonesas y la verdad es que están yendo al tiro libre, buscando y encontrando situaciones de falta, sobre todo sobre las ayudas de la gente grande. Vamos a ver qué ocurre, porque se está poniendo esto interesante. El partido, mucha gente pensaba que ya lo daba por hecho. Estas cosas que pasan, ¿eh? Uno lo da por hecho, no los favoritos. Y se ha demostrado ya en el partido anterior que los favoritos sobre el papel a veces no aguantan el guión. Ahí está, qué bien lo ha jugado, qué combinación bonita. No ha conseguido Laura Ortiz convertir esos 2 puntos y contemporizando Catarina Rociñac, poniendo en juego el balón. Ahí está el triple que intentaba Carla Buján. Al final, Amaya Vascones, que se hace con el rebote. Y de nuevo Raiza Eloy Villanueva la carga. Estela Amo buscando a Laura Ortiz, que no duda en tirar el triple. Dan el hierro. Qué bien está cerrando el rebote. Sí, Qué bien sí. está cerrando el rebote. Sí, Mira, señor. Palomero, que decía Iturriaga. Jugando con Rebeca. Rebeca, que vuelve de nuevo a la posición inicial. Cuidado con las carteras. Marni, la ladrona. Y ahí estaba Estela Amo, que finalmente ha sacado la falta de Rebeca Díaz.
Estelamo, que va a intentar acercar un poco más a Raisán Eloy Villanueva, convirtiendo el primero. Segundo para Estelamo. Se le escapa de dentro, pero qué lista estuvo Paloma Iradier, que ha sacado oro. Y hay falta de Laura Ortiz. Una de las primeras situaciones donde ha conseguido rebote ofensivo. Raisán. Sí, porque Fodeba Gijón está cerrando muy bien el rebote, sabe la importancia que es para ellas traer el rebote por el físico de las jugadoras de Santander. Y bueno, ese es el plan de partido seguramente para el equipo de Gijón y lo están llevando a rajatabla. Y les está saliendo bien. Les está saliendo bien. Catarina Rociñá, que convierte el primero, 20-18. Muchos cambios seguidos en este último momento. Catarina Rociñá, que se está convirtiendo en un seguro de vida en los tiros libres para Fodeba Gijón, al menos en este primer cuarto. Quedan 10 segundos y desde luego tenemos claro que Villanueva no se va a quedar con las ganas. Busca Paula Iradier al límite de la falta. María Mato convirtiendo sobre la bocina. 21-20. ¿Quién dijo miedo? Canastón para finalizar el cuarto. Canastón de la jugadora Villanueva. Han circulado bien el balón hasta esa última situación de bloqueo directo triangulando y han obtenido una ventaja para poder terminar dentro de la zona. Emoción a raudales en este segundo partido de la jornada. 21-20 para el Fodeba Gijón. 30 segundos para que termine este primer cuarto. Y Marcos, un partido que, bueno, a lo mejor no está siguiendo el guión que pensábamos. Pues la verdad es que no. Fodeba parece otro equipo completamente distinto al día de ayer. Es curioso en este deporte que el rival depende tanto de tu juego y que muchas veces pensamos los entrenadores que somos superiores o inferiores y muchas veces estamos viendo que según el rival que tengas se te puede dar mejor o peor. Y realmente hoy Fodeba ha planteado un partido rápido, buscando situaciones de cerrar bien el rebote, arrancar buenos primeros pases para buenas transiciones. Están defendiendo cuerpo a cuerpo con los interiores de Raisán y bueno, el partido está ahí. No, y además la pregunta que nos hacíamos ya ayer, ¿va a pasarle factura esta plantilla corta a la larga a Raisán Eloy Villanueva? Porque, bueno, lo decía mi hijo, ayer lo comenté, ayer cuando veníamos aquí me decía mi hijo, estas fases de tres partidos en 3 días son una locura. Son una barbaridad. Son una barbaridad. Son una barbaridad. Y claro, no estamos afrontando una competición al uso, es que es mucho esfuerzo, son partidos, como decía ayer Jorge, de 120 minutos, ¿no? 3 finales, una cada día. Claro. Y bueno, veremos, ¿no? Yo creo que obviamente Pablo Sánchez tiene las cosas claras. Suponemos que ha venido con los refuerzos que necesitaba o que tenía. Veremos si esto es un factor. Por el momento, desde luego. A ver cómo responden los equipos al día de mañana, porque al jugar por la mañana, claro, el tema de las recuperaciones después de los viajes de ayer, partidos ayer, partidos hoy por la tarde, los partidos de mañana por la mañana. Lo que tú comentas, Carlos, de las rotaciones cortas, largas y tal, van a depender mucho. Vamos a ver cómo termina este partido y a ver qué pasa. Ha habido falta de Marta Frechilla, va a tirar Paloma Iradier. El primero que convierte. Y empata el partido. Llega el empate al marcador de este pabellón de Quirós.
El segundo que lo convierte, remontada culminada por parte de Raiza en Eloy Villanueva, al menos por el momento. Alicia López Ferrer con el balón, buscando las opciones. Juega con Ángela Engonga. Ahí está Eli, que ataca el aro. La maestra del suspense, Alfred Hitchcock, presenta 23-22. De nuevo, Fodeba por encima, a un punto de Eloy Villanueva. Jugaba Paloma Iradier. Buscaba opciones. Laura Portilla. Ahora es Amaya Vascones. Tira la desesperada y casi llega, pero al final Eli Álvarez poniendo el balón en manos de la playmaker Alicia López Ferrer. Jugando Alicia con Marta Frechilla. Es el momento de Ariana Barbón. Y qué bien ese skyhook al final. No han conseguido convertirlo, y a correr Iranzu Drake, que llega hasta la cocina. Se la quería poner en bandeja a Paloma Iradier y cuidado. La precipitación ha hecho que Fodeba perdiese ese balón en un resultado ajustadísimo, 23-22. ¿Cómo se pone la jornada a 8:26 del descanso? Paloma Iradier de nuevo con Frechilla, que ha conseguido hacerse con el balón después de este robo. Busca el triple de Alicia López Ferrer, que convierte. Triple de Alicia López Ferrer, 26-22 en el electrónico. Fodeba lo tiene claro, atacando a las grandes. Situaciones de 1 contra 1 desde cabecera para atacar a la grande, generar manos a manos para generar cambios y atacar a las grandes, y a partir de ahí generar. Lo tiene muy claro el planteamiento del partido y le está saliendo muy bien, la verdad. Hay falta de Marta Frechilla, si no me equivoco, y es la tercera. Y Daniel Torre, el entrenador de Fodeba Gijón, muy activo todo el tiempo, dando instrucciones, ajustando quizás esos desajustes que pues están causando, ¿no?, canastas fáciles de Eloy Villanueva. Y ahí están en el partido, 26-22, 4 arriba, el equipo de Gijón. Bueno, Marcos, lo tienen claro, porque además ellas saben de su situación. O sea, las opciones son estas. ¡Qué bien lo ha hecho ahora Iranzu Drake! No la ha parado nadie. 26-24. Frechilla jugando con Ángela Engonga. Ángela Engonga la ha buscado y ha sacado la falta. Ir a por la grande. Otra vez. Sí, sí, yo creo que el esquema lo tienen claro, ¿eh? Sí, lo sí, tienen sí. claro. Vamos a ver ahora con María a ver cómo gestionan el ataque, ya que durante los primeros minutos ha sido la que ha anotado, la que ha generado con mucha calidad. 26-24 en el marcador. Ariana Barbón convirtiendo el primero de los tiros libres. Nada que ver el porcentaje de tiros libres con lo que vimos ayer en el primer partido de la jornada. Y convierte el segundo. Por fin la maldición del comentarista no se ha hecho. No se cumple. Ya estaba yo preocupado. Simplemente por el comentario. Ana Fernández, una jugadora que ayer lo ha hecho prácticamente de todo, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo. Una jugadora de esas que a mí me gustan, que a veces hacen el trabajo sucio, y el balón que consigue mantener Raiza en Eloy Villanueva. Va a ser María Mato, la encargada de sacar de fondo, buscando a la jugadora de la que hablaba hace unos instantes, Ana Fernández. Ana Fernández con Drake, que intentaba engañar al personal. ¡Triple! María Mato. 28-27 en el electrónico, en un partido al borde de los pasos. Intentaban devolverle y hay falta de Ángela Engonga. Falta personal de Ángela Engonga del Fodeba. Es la tercera. Balón para Ana Fernández.
Ana Fernández, jugadora que, recordamos que ayer ya dijimos que este año empezó jugando en Liga Femenina 2 y se acabó incorporando a este Raisa Eloy Villanueva. Qué bien lo ha visto María Ratibel, cómo están combinando y ha habido falta. No sé de qué número, es de la 14 creo, ¿no? Es la tercera. Lo hemos visto bien, la indicación del árbitro en la última falta. De todas formas, Fodeva con varias jugadoras con 3 faltas. Ahí está, Iranzu Drey convirtiendo los 2 puntos y de nuevo Raisa Eloy Villanueva que se pone por delante. Alicia López Ferrer dirigiendo el juego de las de Gijón. Ahí llega Eli. Rebeca Díaz. De nuevo con Alicia. Está Ali, que vuelve a devolver el balón a Eli. Intentaba el triple. No le ha salido y de vuelta a correr Ana Fernández. Buscando una amiga, en este caso, Iranzu Drake. Drake con María Ratibel, que se ha convertido en un seguro de vida. Cuando ella está en pista se nota, ¿eh? Sí, sí, para el Raisa Eloy Villanueva. Busca soluciones, tanto dentro como fuera. Se nota. Estábamos haciendo un repaso también entre Sergio y yo de las faltas, consultando las estadísticas. ¡Atención lo que ha sacado Alicia López Ferrer de la manga! 30-31. Y de nuevo María Ratibel, pero se encontró con la falta de Eli. Tal vez la pitó un poquito tarde el árbitro esta falta, ¿eh? Hay falta personal de Elisa. Porque pensó en ella. Pensó en ella. Claro. Es la segunda. Hay cambios en Raisa. Sale de pista Iranzu Drake. Entra en pista Paula Ruiz. Tiros libres para María Arratibel. Partido apretado. Cada uno mostrando sus cartas. Y la verdad, a lo mejor no esperábamos este resultado tan apretadito a mitad del segundo cuarto. Hay un tiro libre adicional después de la canasta de María Ratibel. No, pero Fedeva Gijón tiene muy claro a lo que jugar. Y la verdad que las jugadoras están con una actitud increíble, fantástica. Además, muy acorde a un partido como el de hoy, en esta segunda jornada de la fase final. Y la verdad que haciendo un trabajo excelente. Colectivo e individual, también cada jugadora en la defensa, en el emparejamiento con jugadoras grandes, sacándolas lejos de pintura. Y María Ratibel, que se ha convertido en un seguro de vida para Raisa Eloy Villanueva en sus accionares ofensivos. En el día de hoy, ¡qué bien ha remontado Arianna Barbón! Que no deja que se escape demasiado Raisan. 1 arriba, 3-2, 3-3. Y atención, cuidado con las carteras. Ahí va Rebeca Díaz, que vuelve. Hoy se ha pasado de frenada, pero hay segunda oportunidad y falta de María Ratibel. Eso en estadística, ¿cuánto es? Porque acaba de robar el balón, acaba de finalizar, acaba de fallar la entrada, acaba de coger el rebote de ataque y acaba de sacar una falta. ¿Eso cuánto es? Ese en el más menos es un 0. Ah. No es nada, entonces. No es nada. Sigan jugando. Sigan jugando, sigan jugando. ¿Seguro? Con algo positivo. Hay que hacer bien la cuenta ahí, ¿eh? Algo positivo ha tenido. A mí no me encaja, ¿eh? Lo que pasa es que a mí esas situaciones de 1 contra 0 falladas en bandeja en transición, resto 3 o 4. Bueno, pues luego cogió su rebote, ¿eh? Cogió su rebote, lo peleó y volvió a conseguir la falta, ¿eh? Sin duda. Tú restas 4, pero las estadísticas restan lo que restan. Ya. 3-2, 3-3 en el marcador Rebeca Díaz. Convirtiendo el primero. La moneda de Mario, que se repite incesantemente en estos últimos 15 minutos de juego. Y el segundo también entra Alfred Hitchcock. Presenta
Ese tiro libre convertido de Rebeca Díaz, va a haber cambios. Es que en tiros libres, Fadeba Gijón lleva un 71% de acierto, 10 de 14, y Eloy Villanueva lleva un 92%. ¡Uy, ojo! ¡Cuidado con las carteras! ¡Ahí está Eli! Venga, y la falta clara, y es de tiros. Vemos desde aquí a Pablo Sánchez, a Daniel Torre, muy contento con el trabajo de sus jugadoras, todo el tiempo animando a las jugadoras, animando el banquillo. La verdad que creo que está contento porque cuando el entrenador marca una idea de juego y las jugadoras o los jugadores lo llevan a la pista, bueno, ¿qué más podemos pedir? Pues sí, la verdad, y acompaña el acierto en el tiro libre. La verdad es que el acierto en el tiro de 2, los porcentajes están siendo buenos y se nota el resultado. Un marcador de 34-33 a falta de 4-37 para el descanso es un marcador bastante elevado. Ariana Barbón, que no conseguía convertir, por cierto, el primer tiro libre. Pero aún así el equipo, Carlos, lleva un 12 de 17 tiros libres lanzados. Es un buen porcentaje. Estamos escuchando la monedita todo el tiempo. Le Sí, hizo sí. de nuevo la corbata. 34-33. Todavía Fodeba, uno arriba en el marcador. Esto le ha dado alas a Raiza Eloy Villanueva. Que yo no sé si... A veces uno entra en los partidos, no sé si confiado es la palabra, pero no sé si a lo mejor se esperaban tal resistencia. Paula Ruiz, qué bien están en el rebote, y falta de la número 8. ¿Cómo es la frase? A correr. A correr, a correr. Esa frase que ayer Jorge tanto nos decía que es la idea de juego de nuestro equipo femenino Vasco Shipping. Y nada, yo creo que es una idea un poco general, ¿no? Todos los entrenadores buscamos la primera opción, correr, Sí. balón rápido, pista delantera, y intentar sacar canastas fáciles. Al final te lleva a eso porque con la incorporación del saque rápido, los jugadores y jugadoras al final pues van a eso. Ahí están jugando de nuevo los de Fodeba. Catarina Rosiñac. Triple de Catarina, poniendo 4 arriba al Fodeba Gijón en un plot twist que no se esperaba ni el mejor guionista de Hollywood a estas alturas de partido. Laura Ortiz, que buscaba a Iranzu Drake. Y hay tiempo muerto solicitado por Raisan Eloy Villanueva. Tiempo solicitado por Raiza Eloy Villanueva. Quedan 3:40 para que lleguemos al descanso en el electrónico. MG Ciasa Fodeba Gijón 37. Raiza Eloy Villanueva 33. Lo del plot twist, claro, esto, hablar siempre de favoritos a mí me fastidia mucho porque luego hay que jugar a los partidos. Pero yo no sé si alguna vez os ha pasado, incluso como entrenadores, ¿hay algún partido, no debe ocurrir, pero seamos sinceros, en el que entras con una cierta tranquilidad? Siempre. No sé si pasa, quiero decir, bueno, viendo Demasiado, los resultados… demasiado a menudo. Vale, Y- vale. Y viceversa. Entras pensando que no eres favorito y que tienes pocas opciones de ganar el partido y al final te metes en partido y consigues la victoria. Bueno, cuando menos tienes que perder, más fácil es también dar la campanada a veces, porque la presión no está en ti, está en los favoritos, ¿no? Y bueno, ya hablamos de favoritos, a mí no me gusta, que nadie piense que esto es un comentario con respecto a lo que las quinielas, hablábamos de ese podcast que la Federación Cántabra lleva realizando todas las semanas, desde que son ellos esta temporada los que se encargan de organizar la Primera Nacional Femenina, y bueno, había favoritos, Vasco Shipping en un lado, según las apuestas, Cochinillo en la otra fase. Bueno, Cochinillo está respondiendo a las expectativas, habida cuenta de los resultados que llevamos. Aquí ya ha habido cambios en el guión y en este partido yo, personalmente, y no sé, siendo sinceros, no esperaba algo tan ajustado. 3:40 teniendo en cuenta lo que había visto ayer, Pero obviamente esto es baloncesto, y no es por hacer de menos a nadie, y realmente me alegra positivamente tener otro partido competido y que Fodeba esté plantando una cara que creo que puede incluso llegar a sorprender a San Eloy Villanueva. Yo creo que al final, entre que ayer fue el primer partido de las de Gijón, el viaje, ¿no? Jugar el mismo Claro. día del partido, y que luego la diferencia de Vasco Shipping fue muy temprana, quizás a las de jugadoras les hizo un poco desanimarse en cuanto a la opción de competir. Mira, Pero yo creo que hoy todo lo contrario, Mira, mira. Lo han recuperado. Se le ve mucha actividad defensiva, Mucha actividad, sí. muy pegaditas a las atacantes, e incluso no dudan en ir al cambio.
y eso está colapsando un poquito el ataque de Raisán Eloy. Habrán tomado notas, obviamente, después de lo acontecido. Mira, 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 ahí estaba Ariadna Barbón. Pase usted, entre sin llamar hasta la cocina. Gracias, ¿cómo está usted? Adelante. Eso es lo que están haciendo las de Fodeba Gijón. No hay complejos. 3-9, 3-3. Máxima diferencia del partido en estos instantes. 6 arriba para Fodeba Gijón. Y hay falta. Le está saliendo el plan a la perfección. Sacar a las grandes de la pintura, atacar la zona, conseguir situaciones de tiro libre debajo del aro y unos porcentajes de tiro libre de 2, pues la verdad es que muy decentes y muy aceptables. Hay tiros libres para Estela Amo. La verdad es que a veces nos complica esto de estar en el lateral, ver exactamente de quién es la falta, sobre todo en algunas jugadas en las que no vemos la acción. Estela Amo que convierte. Cuidado, que esto queda muchísimo partido por delante. 2:59 para empezar para el descanso. Y Estela Amo que cumple y convierte el segundo. Ojo, Raisán Eloy Villanueva con un porcentaje elevadísimo en tiros libres. Lleva 15 anotados de 16 lanzados. Bueno, solo han fallado uno, espectacular el registro de tiros libres de estos dos equipos. Ahí está Rebeca. Buscando ahora a Ariadna, que vuelve, se encontró con un tapón por parte de Raisán Eloy Villanueva. Laura Ortiz, qué bien lo ha hecho, cómo ha remontado el fondo. Iranzu Drake diciendo, esta es mi zona. 3-9, 3-7. Estamos viendo un partido muy bonito. La verdad es que llevamos una tarde espectacular en aras de la competición. Rebeca se metía, quizás la inteligencia de Ana Fernández en su posicionamiento. Fíjate, Iranzu que buscaba la compañera Estela Amo. Bien defendida ahora por Ariadna. Paula Ruiz. Cuidado con esta jugadora que es peligrosísima en ataque. No le ha salido del todo bien este último accionar y Fodeba que vuelve a la carga. Ariadna contemporizando, buscando la ayuda de Marta Cabello. Ahora Rebeca Díaz, que ve a Marta Cabello y ve una amiga, no vale, son pasos. Qué penas, pero siguen machacando esa situación de buscar a la grande sobre mano a mano y penetración de uno contra uno frontal. Tienen claro cuál es su objetivo. Lo tienen clarísimo. Y sobre todo será interesante ver ahora que queda 1.25 si la pizarra de Pablo Sánchez encuentra soluciones en el descanso. Sí, mira qué bien, y metió la mano. Y son 2 tiros libres para Iranzu. A ver qué pasa después del descanso, pero lo que dices, Carlos, es acertado. A ver qué pasa en esos ajustes defensivos que tiene que hacer Raisán, porque se le está haciendo sangrante el partido defensivamente. Mira, la verdad es que Iranzu llevaba un récord, creo que perfecto. Ha fallado el primer tiro libre. Va por el segundo que convierte. 3-9, 3-8. 1-17. Ariadna a correr. Y falta en ataque de Rebeca Díaz. Sí, decía Carlos que Iranzu llevaba un porcentaje espectacular, llevaba un 4 de 4 tiros libres, ahora ha metido 1, ha fallado el segundo, con lo cual se queda en un 5 de 6. Igualmente muy buen porcentaje, Sí. un porcentaje muy digno en tiros libres. A ver, en esta categoría tener por encima del 90% es una auténtica locura. Ana Fernández jugando con Paula. Creía que entraba desde aquí. Sí, Qué sí, bien sí, lo ha sí. hecho. 1 minuto de juego y el triple de Ariadna Barbón. 3 puntos más en el marcador. Esto, amigos y amigas, es el baloncesto. 4-2, 3-8. Laura Ortiz contra viento y marea, buscando a Iranzu Drake, que consigue una mano amiga en Paula Ruiz, que acaba convirtiendo 2 puntos más. 4-2, 4-0. 30 segundos. Pablo Ruiz celebra esa canasta, Aquí nos ha tocado justo delante a esa penetración que ha notado y que celebró con rabia de, bueno, por fin entra, ¿no? Por fin acaba entrando y estamos ahí en partido otra vez. Ana Fernández
que no quiere irse al descanso con su equipo por debajo del marcador. Ha dado con el hierro Ariadna Barbón, que está haciendo un segundo cuarto excepcional. Último ataque. Vamos a ver qué son capaces de hacer las de Gijón en este último ataque, suponemos, de este segundo cuarto. Busca a Rebeca, que busca el triple, no lo convierte. Atención con Paula, se acaba el tiempo. 4-2, 4-0. Llegamos al descanso. Marcos. Pues la verdad es que partidazo, 42-40, con un acierto en el tiro libre brutal, situaciones de dentro de la zona en penetración de Fodeva, de situaciones de poste bajo de Raisán, un partido de mucho ritmo, de muchas situaciones rápidas intentando atacar y haciendo correr a las grandes de Raisán, y bueno, me está gustando mucho el partido, la verdad. Bueno, vamos a tomar un descansito. Yo creo que emociones fuertes. El resumen, mi titular es giro sorprendente del guión que teníamos pensado, con todos los respetos del mundo. 4-2, 4-0, Fodeva por delante del marcador a estas alturas del partido. Una segunda parte que, de seguir así, va a ser súper emocionante. Me toca una fricada. ¿Sabes la serie de Perdidos, Carlos? Sí. Aquel plot twist de tenemos que volver. Pues Fodeva está en ello. Bueno, pues nosotros también tenemos que volver. Volvemos en breves momentos. Vamos a tomarnos ahora una hierba luisa para tranquilizarnos. Pablo Sangiao, que es nuestro cámara, me da siempre unas infusiones de… No es roibos, os diré luego lo que es. Voy a buscarlas y volvemos en nada. En 5 minutos estamos aquí en el canal de Fegaba TV. No se vayan.
Pues aquí volvemos, amigos, amigas. Estamos a 2 minutos y medio. Mira, nos traen el cafecito y todo. Qué bárbaro. Es que así da gusto, ¿eh? Así da gusto. Bueno, la tele en directo es lo que hay. Gracias. Aquí está Samu trayéndonos el café. Y Marcos Rocha, que se está también incorporando. Es que estábamos tomando unas viandas. Es que es demasiada la emoción que tenemos también. Sergio González, que se incorpora ahora mismo a 2 minutos. Gracias. Se ha encargado Sergio González de la logística del equipo de comentaristas en un partido. Me decía ahora alguien, estaba hablando con nuestro cámara Pablo Sanjeo, que por cierto es un hombre que es aficionado casual del baloncesto, y me decía, no me esperaba esto. Bueno, esto es un poco lo que resume lo que hablábamos, ¿no? Después, y es un hombre que ha visto, que tiene como referencias los partidos de ayer. Bueno, yo creo que por una parte es muy bonito que ocurran estas cosas en el baloncesto, porque no hay que dar nada por hecho en absoluto. Y bueno, hemos tenido aquí un problema de los sketches de los hermanos Marx. Han traído ¿a qué iba a dar? Iba a darle la vuelta del dinero a Marx. Bueno, hablar de estas cosas no sé si podemos. Se le ha caído delante un... Bueno, esto todo es una... Viva el directo, viva el directo. Un sainet. Mira, Ali Mohamed, el presidente de honor del Club Baloncesto Sistramal, que también... Ali saluda, Ali saluda, que está saliendo por la... Mira, ahí está, Ali Mohamed, venga. Ahí está, ese saludo. En riguroso directo, Carlos. En riguroso directo, bueno. Nos vamos... Sí, espera, no, Ali, que quieres... Hombre, espera, saluda. Por favor. Como... Vamos, 6. Vamos, bueno, venga, esto claro, es que él es el presidente de honor del 6 de Nadal. Que no está jugando este partido, pero bueno, en fin. En fin, bueno, después del sainete del descanso, nos quedan 30 segundos para que reanudemos este partido emocionantísimo. Marcos, por si alguien se está incorporando, ¿qué podemos esperar? Bueno, cualquier cosa, obviamente, pero ¿qué podemos esperar de esta segunda parte? Pues espero que sea igual de emocionante que los 2 primeros cuartos, que Fodeva siga buscando esos puntos débiles de Raizán y que tengamos un partido bonito y apretado y a ver qué pasa, si sigue el acierto en el tiro libre, si sigue el acierto en el tiro de 2 y a ver qué ajustes, como hablábamos antes, han sacado los entrenadores después de las charlas en el vestuario. Pues estamos pendientes, Sergio, coméntanos, ¿qué piensas tú? ¿Qué es lo que esperas de este partido? Bueno, pues un poco coincido con Marcos, ¿no? Y lo hemos hablado también antes del descanso. Partido igualado, una actitud y un planteamiento por parte de Fodeva Gijón muy acertado para las características físicas del equipo de Eloy Villanueva. Y bueno, ahora mismo 2 arriba para Gijón. Y vamos a ver este paso por los vestuarios, cómo lo ha sentado a cada equipo y a ver cómo arranca este tercer periodo. El quinteto de Raizán, Eloy Villanueva, María Mato, Paula Ruiz, Ana Fernández, María Ratibel y completando el quinteto Laura Portilla, creo que es el mismo, hablo de memoria también, que tuvimos al principio. Quinteto de Fodeva, tenemos en pista a Carla Buján, a Rebeca Díaz, a Alicia López Ferrer, Eli Álvarez y completando el quinteto Ángela Engonga. Ahí está Eli. Ángela Engonga jugando. Uy, se encontró la mano providencial de Ana Fernández. Estaba pendiente absolutamente de todo esta jugadora. Primer ataque de Fodeva, declaración de intenciones. Siguen atacando estas situaciones contra las grandes de Raizán. Ángela Engonga buscaba a Carla Buján, se le ha escapado. Recupera Raizán, Eloy Villanueva, Laura Portilla con Ana Fernández, María Mato que tira el triple, no llega a convertirlo y las manos de Ángela Engonga que estaban esperando recibir ese rebote. Contemporiza Carla Buján, no hace lo mismo Alicia López Ferrer, con un tiro un tanto precipitado de 3, pero como bien decía Marcos, aquí no hay prisioneros. Correcto. La guerra ha comenzado. Y ahí está María Mato, ahora buscando opciones, jugando con su compañera María Ratibel, un seguro de vida, y la ha metido canasta y una falta. Pues está siendo la que está aguantando el partido, María Ratibel. Falta personal tercera de Rebeca Díaz. Tiro libre adicional
Pone el 42-42 en el electrónico con la oportunidad de ponerse de nuevo por encima del marcador. María Ratibel. Seguros María Ratibel, tu seguro de vida. Y gracias a todos y a todas los usuarios y usuarias que están con nosotros. 100 usuarios acompañándonos ahora mismo en Fegama TV, disfrutando de esta segunda jornada de la jornada 2 de esta fase final a 4 de la Primera Nacional Femenina. Perdona, adelante Marcos. Pues creo que Raisán ha metido una zona 1-3-1, si no me equivoco. A ver ahora este ataque de Fodeva. 4-2-4-5, Raisán, que tal y como estaba el partido, podemos decir que se empieza a despegar. Carla Buján con el triple. Pues sí, pequeños ajustes, pero la declaración es una zona 1-3-1. Y a ver cómo lo gestiona Fodeva, aunque lo ha gestionado en este último ataque correctamente con un triple metido. Lo hablábamos antes de las zonas, ¿no? Que al final cuando el peor remedio para una zona es un triple. Sí. ¡Qué bien lo ha hecho Ana Fernández, la más lista de la clase! Han dejado abierta la cancilla y han entrado por detrás. 2 puntos más para Raisán, Eloy Villanueva. 4-5, 4-7. Y Alicia López Ferrer jugando con Carla Buján. Pero ¿quién ha hecho la asistencia? María Ratibel. ¡Qué bárbaro! María, ahí está Eli. Intentaba ese ganchito, no le ha salido. Y de nuevo Raisán, Eloy Villanueva atacando 2 arriba al marcador. Han conseguido darle la vuelta a un marcador ajustado. ¡El triple! No se hace esperar de Laura Portilla. No sé si ha sido la pizarra, pero algo ha funcionado en el envite de Raisán. Está 5 arriba. Ahí está Alicia con el triple. Le queda corto, pero estaba Ángela buscando el tiro en la pintura. Las manos poderosas de Paula Ruiz devuelven la posesión a Raisán, Eloy Villanueva, que juega ahora con María Mato. María Mato, que ha metido la mano maravillosa Alicia Ferrer. Ana Fernández del triple, no consigue anotarlo. Y de nuevo a correr. Ahí está Ángela Engonga con 2 puntitos, que vuelve a acercar al marcador a Fodeva Gijón. Que por cierto, Carlos, me comentan por vía interna, por mensaje, que en el equipo de Fodeva Gijón hay 2 jugadoras de 2011 y una de 2010. La número 8, Carla Pandal, 2010, Marta Cabello, la número 10, 2011, y Margarita, la número 16, hoy, 2011. Las jugadoras más jóvenes de toda la fase final de aquí en Vigo. Categoría cadete, ¿no? Cadetes, las 3 jugadoras cadetes. Está siendo rudo el partido, los árbitros están dejando jugar. María Ratibel, que ha aparecido 2-1 en esa defensa. María Ratibel, que ha conseguido salir del entuerto. Ana Fernández. Y hay cambios. Tiempo de la sale de pista Ángela Engonga, entra en pista Marta Frechilla. 4-7-5-0. Marcos, ¿qué mides de esas 3 jugadoras cadetes que trae a esta fase senior el Fodeva Gijón? Pues impresionante, la verdad. Apostar por la cantera, por la juventud. ¡Qué bien lo ha hecho Marta Frechilla! ¿Cómo mira! Y si convierte esto, es una de las jugadas de la tarde, ¿eh? ¡Qué bien lo había hecho! Perdona. Adelante, Marcos. No, recalcar la importancia que tiene darle pie a la cantera, darle pie a que la gente joven de la casa vea futuro en el primer equipo y cuando realmente se están jugando las castañas. Y realmente estamos viviendo un hipotético ascenso a Liga Femenina 2. Es que no nos estamos jugando ninguna tontería. Es importante, yo creo que bien lo ha hecho ahora Fodeva, apostar por la cantera, pero en las grandes ocasiones. Ahí está Marta, que no se lo piensa, y la verdad es que parecía que iba bien, pero finalmente apareció Ana Fernández, María Ratibel, 2 jugadoras que están siendo de forma así. Hay falta de Alicia, posiblemente de Fodeva.
Falta personal de Alicia López Ferrer. La tercera. Ana Fernández. Jugando con Raisan. Atención que ha habido pasos. Ha tocado esto que es Un aviso. un aviso de técnica, ¿verdad? No se puede. No se puede parar el saque rápido. Correcto. Los árbitros advierten al entrenador del equipo de Racing Eloy Villanueva. Ha habido contacto con el balón, por lo tanto ese aviso de técnica para, creo que era María Ratibel, Bueno, para el equipo en general. el equipo en general. Sí, o para el sea, equipo. La ahí siguiente está vez que Marta retrase- Frechilla. ¡Ahora sí! ¡Ra, ta, ta, ta! ¡Triple El de acierto- Marta Frechilla! El acierto que no ha tenido Marta ayer en el volumen de tiros que tuvo de 3, la verdad es que hoy está siendo bastante Mira mejor. cómo está triangulando. Ahí está Paula Ruiz, que quería responder. Hay falta de Alicia. Falta personal. En cambio, sale de pista Alicia López Ferrer. En la pista Catalina Alciñán. Catalina, una de las jugadoras, la número 5, estábamos hablando de una de las, ¿no? No es la número 5, perdón, estaba Margarita Rocci, es una de las cadetes. Atención, ese triple que no ha llegado. Marta Frechilla, que está en todas, y hay falta clara. Falta personal de María Ramírez, es la tercera. Era clara, nosotros la vimos además desde nuestra posición, hemos visto que efectivamente metía el cuerpo. Creo que ha sido una buena decisión del árbitro, defendiendo a Rosiñac, María Mato, ahí está Eli, jugando con Muy bueno, qué canastón. muy bien Eli Álvarez, jugando, decía, con una de las situaciones más complicadas de este equipo en la pintura. Paula Ruiz, y ahí está Raisan, 52-50, de nuevo Fodeva, hay pie, gran parada de portero, pero que devuelve la posesión a Raisan Eloy Villanueva. ¿Hay cambios? Cambios en Raisan Eloy Villanueva. Se sienta María Ratibel, entra en pista Irán Rodríguez. Ahí está el triple de Paula Ruiz. No diga triple, diga Paula Ruiz. Uno arriba para Raisan Eloy Villanueva, 3:40 para que termine el tercer cuarto. Otro triple, este no ha entrado y estaba predispuesta a recoger el rebote Iranzu Drake, que ahora juega con Laura Portilla. Laura Portilla subiendo el balón, bien defendida. Y es fuera. Seguramente desde casa no se ve, pero aquí gozamos de poder ver el partido a pie de pista y de ver los banquillos, Carlos Marcos, de ver la intensidad de entrenadores, ayudantes, jugadoras que están sentadas, animando, apoyando, vibrando. Sí, sí. Partidazo en la pista, pero también partidazo en los banquillos, sin lugar a dudas. Cuidado, que cómo ha peleado por ese rebote Fodeva y al final no ha conseguido quedar porque Laura Guerras pisaba la línea de fondo y hay cambios. Se le está atascando un poquito la zona a Fodeva, esa zona planteada por Raisan 1-3-1. Ana Fernández. Jugando Ana Fernández con María Mato. De nuevo con Drake. Ahí está Laura. Intentaba el tiro, esa bombita no le ha salido. De nuevo Catarina Rosiñac. Ella contra el mundo, qué bien se la ha colocado a Marta Frechilla. Ha sacado oro de esta jugada. No, Fodeva está jugando un partido espectacular. Espectacular a nivel defensivo, a nivel ofensivo. Ideas claras de cómo quieren anotar, de cómo quieren defender, en qué situaciones interiores, exteriores, cómo rebajar de una manera esa ventaja física que puede tener de entrada Eloy Villanueva. Y la verdad que está haciendo un partido espectacular. Sí, la verdad es que sí. Están buscando dónde hacer daño, a quién hacer daño y en el espacio donde hacer daño. Está muy bien. Tiro libre adicional para Marta Frechilla, 5-4-5-3. En el marcador, igualadísimo partido a 2:47 del final del tercer cuarto.
¿Cómo lo ha hecho? El molinillo y dentro 5-5, 5-3, Fodeba Gijón. Que no está muerto quien pelea, sin duda alguna, dando la mejor versión de sí mismas en estos 15 minutos, en estos 30 minutos de juego y menudo triple. No, de dos. Ha sido de dos Sí, finalmente. estaba pisando, 5-5-5-5. Ya decía yo que el triple cantado fue cantado a medias. Entonces yo dije, algo raro tiene que haber ahí. Hoy No dijo el ratatatata. Fue de dos, efectivamente. Marni la ladrona, ahí está Laura y falta clara sobre Laura Ortiz. Serán 2 tiros libres para el número, que desde aquí no lo vemos. Número 19. Laura. Para Laura Ortiz. Sale de pista Paula Ruiz. Entra en pista Alba Iradier. Tiro libre para Laura Ortiz. Ahí está Laura Ortiz, 5-5, 5-5, 2-11 para el final del tercer cuarto. Como decimos en Galicia, ¿quién contaba? El primero que queda corto, Laura Ortiz, que va con el segundo. 12 de 23 en tiros libres, aumentando ahora el porcentaje. 13 de 24, convierte Laura Ortiz y uno arriba para Raiza Eloy Villanueva, que está ahora subiendo la intensidad defensiva. ¿Cómo se la ha puesto? ¡Qué bonita la han hecho! Una asistencia. Hace Peliza 2. Eli Álvarez. Cortesía de Marta Frechilla. Ahí está la Fernández. 5-7, 5-6. Uno arriba para Fodeba. Iradier. Una de las torres del Raiza Eloy Villanueva. Laura Ortiz de nuevo jugando por arriba con Iradier, el triple que es largo y hay falta, son 3 tiros libres. Sí, llegó tarde en la recuperación defensiva y 3 tiros libres. Pues tal como va el porcentaje de tiros libres de Raiza Eloy Villanueva, llevan 17 de 19, o esto es lo que nos dice la aplicación de la federación, 17 de 19, 89% en tiros libres. Importantísimo, la verdad. Un porcentaje muy alto en estas Mira, categorías. nos lo acaban de corregir, 18 de 21, 85%. Ha sido una jugada de la búsqueda de oro del dorado, ¿no? Han encontrado el dorado en esta jugada. Y el primero que convierte el empate que llega al marcador. Suena la moneda en el pabellón de Quirós. El segundo. Que se queda ladeado. El tercero que convierte 2 de 3. 5-7, 5-8, 1 arriba para Raiza Eloy Villanueva. Ahí buscando, qué bien. Se le ha escapado de las manos, pero ha caído de nuevo. Ahí está Marta Frechilla con el triple. ¡A tablero! ¡Esos también ¡A tablero! cuentan! El tablero es tu amigo. Marta Frechilla, qué bien lo ha hecho. Se le ha escapado y al final han conseguido. Y atención ese triple. ¡Triple! Ojo. De Eli Álvarez y obliga a Raiza Eloy Villanueva a pedir un tiempo muerto. Hemos sido conscientes de la asistencia del entrenador a la jugadora que sacaba, la asistencia de la jugadora que sacaba, la jugadora que estaba adelantada, el pase para el triple, o sea, estas jugadas para ver, guardar y saque rápido, gente corriendo sin balón, increíble, ¿eh? Increíble. Fodeba, increíble. la actitud de Fodeba es espectacular. increíble. Espectacular. Recordamos que, si no me equivoco, creo que 6 puntos ha sido, y hablo de memoria, la mayor diferencia del partido. Estamos 5 arriba ahora mismo, está Fodeba Gijón a 1 minuto 10 de la finalización del tercer cuarto, no solamente dando guerra, sino que demostrando que no van a parar hasta el último momento. Y una de las dudas que teníamos y que planteaba Marcos en el descanso era si iban a ser capaces de seguir con esta actitud ofensiva y defensiva, con este ritmo. Sí, aparte estamos viendo que el partido puede ser el partido más alto de anotación de los 4. Entonces, a estas alturas, llevar 63 puntos, a lo mejor hay una proyección de más de 80. Pero además,
Además, hay que destacar que Fodeba viene de ayer tener un partido bastante difícil para asimilar, ¿no? Una derrota amplia en la primera jornada, en su primer partido, y han llegado aquí a Quirós hoy a demostrar que lo de ayer ya está olvidado y que quieren plantarle cara a un favorito, como decía Carlos, como es el Real San Eloy Villanueva, con lo cual es de admirar el trabajo que está haciendo todo el equipo, jugadoras, cuerpo técnico de Fodeba Gijón. No, es que esto además abre, y ya hablando como espectador, como fan, como darle chicha a esta fase, esto abre una cantidad de posibilidades de cerciorarse este resultado, que todavía queda muchísimo partido, impresionantes. Mañana las calculadoras van a estar locas, ¿eh? Ojo, Ahí está. Fodeba en zona ahora, En zona, sí, zona 2-3. Muy bien, y no, creía que era, balón. hay lucha, y Balón para Villanueva, Eloy Villanueva. Eloy Villanueva, continúa. Desde aquí yo así creía que había sido falta, pero no, el árbitro estaba mucho más cerca, obviamente, no lo ha considerado. 6-3-5-8 y de nuevo la oportunidad de acercarse un poco en el marcador a Real San Eloy Villanueva con este ataque. Paul Iradier, de nuevo. Han cambiado a hombre ahora, Atacando. intentando colapsar un poquito el ataque de… Esa han buscado una buena solución. Esa es la ventaja. Paloma Iradier convirtiendo 2 puntos y poniendo a 3 a sus compañeras. El triple. Le hace la corbata. Qué bien estuvo Eli ahí pendiente. Carla Buján, que también se precipita un poco. Y al final Ana Fernández. Se le desata la coleta de esta lucha por el rebote. 20 segundos. Estamos a punto de terminar el tercer cuarto. Y aquí está la guerra más viva que nunca. Qué actividad Carla de manos, Buján qué actividad de manos. intentando buscar a Ana Fernández, demostrando la veteranía, pero Paloma Iradier de nuevo sacando ventaja de esa envergadura. 6-3, 6-2, llegamos al final del tercero, Marcos. Esto está el rojo vivo. Espectacular, el partido que estamos viviendo es espectacular. Espectacular, en ritmo, en acierto, cada equipo sabe dónde te hace daño, un equipo situaciones abiertas para atacar a los grandes, otro equipo buscando situaciones de poste bajo, acierto en el tiro libre, acierto en el tiro de 2, ahora el último cuarto hemos visto cierto acierto en el triple de Fodeba. El partido está precioso, la verdad es que está precioso. Y ojo, lo vivimos aquí nosotros en el Bayón de Quirós con familiares en la grada de cada equipo y ahora mismo en YouTube más de 140 personas que van a presenciar el cuarto periodo de este partidazo. A saludar a los de YouTube que nos estáis viendo, somos los que las caras de los que hablan somos nosotros. Si la cara te enamora, no te pases, si la voz te enamora, no te pases por la emisora. Bueno, pues cara, entonces Carlos quita la cámara. Claro, no, hay que quita la cámara, fuera, transición, fuera. es esto, es una… En fin. Últimos 10 minutos del juego. Las espadas en todo lo alto. MG Piazza Fodeba Gijón 63. Real San Eloy Villanueva 62. Comienza el último cuarto. 10 minutos por delante. Tenemos el quinteto de Real San Eloy Villanueva ya en cancha. Estela Amo, Paloma Iradier, Ana Fernández, Laura Ortiz y Iranzu Drake. Mirad, un dato, ha ganado por ahora el partido, los 2 primeros cuartos son para Fodeba Gijón y este tercero, lo ha ganado por un punto 21-22 Eloy Villanueva. O sea que Fodeba por delante en los parciales del partido. Bueno, un plot twist lo que queríamos. Mira qué parciales, 21-20, 21-20, 21-22. Van a acabar con 80 puntos de seguir con este ritmo anotador los dos equipos por encima de los 80. Lo que decía Marcos, el partido con mayor puntos por mayor anotación de los 4 que llevamos vividos por ahora aquí en el Bayón de Quirós. Bueno, pues llega la última batalla. Prepárense, organicen su trinchera si nos están escuchando desde Gijón. Organicen la suya si nos están escuchando desde Santander, porque comienza la última batalla de este segundo partido de la segunda jornada. Y la posesión es para Fodeba Gijón. Carla Buján está en pista, Rebeca Díaz, Eli. Tenemos a Eli Álvarez. ¡Uy! ¡Qué bien lo había hecho! Pero el aro no ha sido condescendiente. La defensa está siendo durísima. No van a bajar un ápice. ¿Cómo ha estado
Qué Carla actividad Buján defensiva. protagonizando de repente una extraña. La segunda parte, qué barbaridad, qué actividad. De Carla Buján, una pasada. Mucha actividad de piernas, de manos, situaciones de recuperación. Catarina Rociñac también completa este quinteto. Nos queda por mencionar a Laura Guerras. Y hay pasos de Ana Fernández. Y hay técnica. Ahí hablamos, ¿no? Estaba advertida. Estaba del advertida, equipo. estaba advertida, sí. Estaba. Se quedó con el balón para retrasar un poco el saque rápido y ya están advertidos del periodo anterior. Falta técnica y un tiro libre. Convirtiendo Eli Álvarez, aprovechando la oportunidad. 64-62 y están los ambientes caldeados en el pabellón de Quirós, como no podía ser de otra forma, porque se lo están jugando todo. Ahí está Eli, buscando soluciones. Ahí está Carla Buján, de la que hablaba hace unos instantes Marcos. Vemos ahora la acción de Catarina. Ahí está Carla. Y el rebote poderoso que vuelve a las manos de Fodeb. Otro triple que queda corto. Y Ana Fernández, que está en todas partes, consigue recuperar el balón para Raiza Eloy Villanueva. Ahí está Drake, qué bien lo ha hecho. Han dejado la puerta abierta de la cancilla trasera y la ha aprovechado Paloma Iradier. 6-4, 6-4, igualdad absoluta en el marcador. Y ahí está Rebeca Díaz con la bombita que no le sale. El rebote para Iranzo Drake, que corre, que te van a echar el guante. Y al final Paloma Iradier, que sufre una falta, creo que de Carla Buján. Está preocupándose los árbitros, ha llevado un golpe en esta última acción Paloma Iradier. Y mientras tanto, preocupándonos por el estado físico de la jugadora de Raiza Eloy Villanueva, con una falta, la primera de este cuarto. El aplauso del público asistente a Quirós. La recuperación de Raiza Eloy Villanueva, en este caso de Paloma Iradier. Y va a haber tiros para Paloma Iradier. Si encesta, se pondrá por delante por primera vez desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Eloy Villanueva en Sí, este correcto. partido. El primero que entra, la monedita, que no se hace esperar en el pabellón de Quirós. Y el segundo, que también acaba convirtiendo Paloma Iradier. 2 arriba para Raiza Eloy Villanueva. Fodeba Gijón, que continúa con su envite. Laura Ortiz muy encima, en el límite. Carla Buján de nuevo con Catarina. Ahí está Marta Frechilla. Cuidado con Rebeca. Rebeca buscando opciones por detrás. Cuidado con las carteras. La ventaja física de Paloma Iradier, que les ha permitido recuperar el ataque. Ahí estaba con Estela Amo. Laura Ortiz, que entra sin miedo. Y Paloma Iradier, que si no es a la primera, es a la segunda. 4 arriba. Una diferencia importante. Desde hace tiempo no tenían 4 puntos arriba Raiza Eloy Villanueva, y Laura Ortiz jugando en una defensa al límite, pero Marta Frechilla, que acaba sacando la falta. Pues la remontada viene por Paloma, ¿eh? Creo que la grada aquí en Quirós no está muy de acuerdo con esa falta. Creo que no. El sector rosa de la grada creo que no está de acuerdo. Hay disparidad de opiniones, digamos. Y bueno, todo el mundo tiene derecho a su opinión. La que cuenta finalmente siempre es la de los árbitros. Marta Árbitros, Frechilla, árbitros ambos de la Federación de Castilla y León. Vamos a recordar los nombres, la que estamos. Cristina de Jesús y Víctor Blanco, Muy que bien están recordados.
encargados de impartir justicia. Marta Frechilla, que hace los deberes. 6-6, 6-8, 2 arriba para Raiza Eloy Villanueva, que continúa manteniendo la ventaja en el marcador, jugando Estela Amo con Ana Fernández. Ana Fernández buscando de nuevo a Estela. Estela jugando por arriba con Paulina Dier. Paulina Dier con Ana Fernández, que busca el triple y acaba cayendo en las manos de Carla Buján. Carla Buján, que intentaba hacer una pinta, engañando a Laura Ortiz. La defensa está siendo férrea por parte de Raiza Eloy Villanueva. Casi pierde ese balón Rebeca Díaz. El triple que va mal dirigido, lo veíamos, pero al final acaba yendo a las manos de Marta Frechilla. Es Eli la que acaba con el balón, lo pierde Ana Fernández. Están dejando jugar los árbitros en estos minutos de este último cuarto. Defensa de Carla Buján sobre Laura Ortiz. Paloma Iradier ahora juega con Estela Mato. Estela Mato, que va a repartir el juego. Busca las opciones, ahí está, busca la línea de 3. No, Ana Fernández con un tiro de 5 metros, no la falla. 6-6, 74 arriba para Raiza Eloy Villanueva, que tal y como está el partido, parece un mundo. Pero sigue Fodeva, como decía antes, inasequibles al desaliento. Y está Eli. Triple de Elisa Álvarez. 6-9, 7-0. Le está haciendo mucho daño con esas situaciones de bloqueo y continuación abierta para tirar el triple y con acierto. Elisa Álvarez, 18 puntos con este triple que acaba de anotar. 18 ahí está buscando puntazos. de nuevo a Ana Fernández, que está en todas partes. Qué bien lo está defendiendo Rebeca. Y hay falta. De hecho, Elisa Álvarez es la máxima anotadora del encuentro con sus 18 puntos. Y del equipo de Eloy Villanueva está Paloma Iradier con 14 puntos. Y María Arratibel con 15. Con 15, las grandes. Eso es. Las grandes haciendo daño. Ana Fernández, que convierte este punto. 6-9, 7-1. Creo que es la primera vez que está Ana Fernández en este partido en la línea de tiro libre. El primero convertido. Y el segundo hace lo propio. 6-9, 7-2, 3 arriba para Raiza Eloy Villanueva. 5-54, mucho partido por delante en este último cuarto, en esta guerra particular. Ángela Engonga moviéndola para Marta Frechilla, que tira el triple. Empatando de nuevo el marcador. Aquí no está muerto quien pelea, lo he dicho varias veces y es verdad. Cuidado con María Ratibel, que buscaba a María Mato. De nuevo Drake jugando con Ana Fernández. Creía que entraba, iba muy bien dirigida. Y la defensa está siendo, sin duda alguna, impresionante. Ángela Engonga, que no tiene miedo, se la pasa a Rebeca Díaz. Ahí está Rebeca, que intenta sacar y hay falta. Ojo, que Marta Frechilla se pone con 17 puntos con este triple que acaba de anotar en la anterior jugada. 17 tiene Marta Frechilla, 18 Elisa Álvarez. Fodeva, Marta Frechilla. Pon el. Qué bien lo había hecho, cómo se había colocado. Hay ataque. Ataque, sí, claro. Bueno, esta quinta falta de Rebeca, quizás una pata importante para el Fodeva Gijón. ¿Qué ha pasado? Que ha iniciado el partido y aún no había entrado la, claro, cuatro jugadoras. sustituta. Cuatro jugadoras. Bueno, ha habido una cierta polémica con el público. Está decidiendo Daniel Torre. Y mientras tanto, seguimos con el empate en el partido. Todo abierto por decidir. A ver, partidillo de 5 minutos. Sí, sigue 5-0-5. Sigue pasando algo ahí en la mesa. No, le van a dar yo creo que unos segundos más porque ha empezado a contar el árbitro. Es correcto. 5-0-6 es el tiempo oficial, como pueden ver en sus pantallas. En FEGABA TV,
Así le indica Cristina de 160 Jesús. seguidores viéndonos por YouTube, Carlos. Pues muchísimas Bueno, gracias. O sea, viendo el partido Bueno, por YouTube. nosotros no nos ven, están viendo este partido. Y Un escuchando. saludo a Santander, un saludo a Gijón. Seguro que muchos aficionados y muchas aficionadas que nos están viendo desde los lugares de origen de estos dos equipos en un partidazo que nos están dando. ¡Qué bien lo ha hecho! Tiranzu Drake, pase sin llamar, 7-2, 7-4, en un partido que no estaba previsto, al menos para muchos, que estaba así. Ahí está Marta. ¡Marta Frechilla! Por favor, pase, sin llamar usted también. Hasta la cocina, tenemos de todo. ¡Qué bien Ángela Engonga! Cómo está apretando en la defensa. La pelota que llega a Ana Fernández con Ariana Barbón que nos ha dado unos minutos espectaculares en el tercer cuarto. De nuevo, jugando Raisan. Han sacado oro de la mina en una situación complicadísima. ¡Qué bien lo ha hecho Raisan! Esto está al rojo vivo. Ángela Engonga, que parecía que perdía el balón, pero finalmente lo recupera. El triple de Eli. Y al final el balón llega a las manos. Y llegaba a las manos de Ariana, pero finalmente el balón que queda en la posesión de Fodeva. Hay tensión en el banquillo. Los dos banquillos la están jugando toda. No sé si os recuerda a alguien, vosotros que sois entrenadores. No sé de qué me hablas. Yo tampoco. Ya. 3:56. Frechilla jugando con Alicia López Ferrer. La jugadora de Fodeva. Ahí está Eli. Y la lucha que hace que el balón vuelva a la posesión de Eloy Villanueva. Raisan Eloy Villanueva con una bola extra. 7-4, 7-6. Madre mía, cómo está el partido cuando son las 21:33 de la noche en riguroso directo desde el pabellón de Quirós, aquí viviendo intensamente esta fase final a 4-2 de la Primera Nacional Femenina. Atención, la más lista de la clase. Parecía que había ataque, no hay nada, pero finalmente hay falta de Elisa Álvarez. María Ratibel, que ha sido perfecta, ha estado incontestablemente bien en los tiros libres. Se dirige ahora a la línea de tiro libre para afrontar estos dos tiros libres. Había cierta polémica por la posible falta de ataque. La primera entra. Recordar rápido, Carlos, que mañana toca partidos de mañana, a las 10:30 de la mañana y a las 12:30 de la mañana. Efectivamente, luego no se olviden, no se vayan, que a las 10:30 y 12:30 tendremos los partidos de la jornada. Después se lo recordamos. Alicia López Ferrer, que casi la pierde. ¡Qué bien la ha visto! ¡Qué bonito! Por aquí, pase. Una asistencia hace feliz a 2. 7-6, 7-8. ¿Quién ha dicho prórroga? Ana Fernández buscando a María Mato. ¡Qué bien lo ha hecho! Al final es falta, es abajo. Alicia López Ferrer, cuidado. Porque Si es falta, son tiros libres, ¿no? Está en bandera Fodeva Gijón, con lo cual, efectivamente, 2 tiros libres para Raisan Eloy Villanueva. Quinta falta también. Quinta falta de Alicia. muy cargados de faltas, mucha tensión en el ambiente en el pabellón de Quirós. María Mato, que tira el primero, le sale ladeado. 7-6, 7-8. Las jugadoras de ambos equipos quieren contribuir al espectáculo y seguir dejando esto interesante. El segundo sí que lo convierte. 7-6, 7-9. 3 arriba para Raisan Eloy Villanueva. Ahí está Ángela Engonga. Engonga defendida por Drake. Juega, se la acaba de dar. ¡Qué error! Ahí estaba María Ratibel y la falta no se hace esperar de Ángela Engonga. 2 tiros libres para María Ratibel. María, que pedía la antideportiva. El árbitro considera que iba por balón, que tocó en la mano. Muy lista María a la hora de robar ese balón.
en ese bloque indirecto. Sí, se anticipó ese pase, ¿no? Pase de lado a lado, muy Sí. horizontal. Y estaba claro ya que la defensora estaba viendo que esa sería la opción que tendría la jugadora que dio el pase. Igual que Paloma ha sido anotadora, yo creo que María ha aportado muchas más cosas que Paloma. Atrás, adelante y generando situaciones de ventaja a partir de tener el balón. El árbitro ha considerado que iba por el balón. Nosotros también lo apreciamos desde nuestra posición de comentaristas, pero siempre son complicadas estas situaciones, sobre todo cuando el ritmo es tan grande y hay tanta agresividad, ¿no? A veces en las defensas. Y en el minuto que estamos y el resultado que está. Claro, tal y como estamos. María Ratibel, que tiene en su mano. Mira, habíamos dicho que estaba impoluta, el primero que lo falla porque se nota la tensión. 2:51, queda mucho partido por delante. María Ratibel, que convierte con el molinillo el segundo. Y hay cambios. Ángela Engonga, que lleva 4, ojo, siendo defendida por Iranzu Drake. Intensas en la defensa. Ángela Engonga, que no tiene miedo, quizás se ha precipitado. Forzó demasiado esa situación. Podía haberla doblado, tenía a Eli esperando en la esquina. El balón que va para Raiza, que lo hay Villanueva. Ana Fernández, que lo hace de todo. Atención, María Mato. Se saltaban al final del tiro. Es de media distancia, pero está María Ratibel, que acaba haciendo pasos. Se cae sola. Y el árbitro, la colegiada en este caso, hay técnica. Al banquillo, al entrenador. Técnica al entrenador de Fodeba Gijón. Creo que ha forzado un poco más la situación de la cuenta. Daniel Torre. Que le va a otorgar un tiro libre que realmente es un tiro libre que puede ser fundamental. Sí, es importante, ¿no? A 2:20, 4 arriba, la diferencia es asequible, aunque da tiempo para poder jugar ataques. Tenían ellos el balón. Claro. El tiro libre es Creo que reclamaba ese saque rápido, ¿no? de Ana Ese- Fernández, que hay tiempo muerto. Arriba, 2:20. Ahí vemos en las pantallas de Pegaba TV el banquillo de Fodeba Gijón con Daniel Torre visiblemente molesto en los últimos minutos. Decía Marcos que quizás aportamos la... Bueno, todo el mundo juega en caliente, ¿no? En estas ocasiones. Es cierto que ya habían conseguido una ventaja en esa jugada y ahora le han penalizado con un punto más de diferencia, que a estas alturas 5 puntos pueden ser cruciales para el final del partido. Tal como está el partido, a lo mejor esos 5 puntos no son tanto, como puede ser con un marcador bajo, pero este ataque de Fodeba es importantísimo, con 5 puntos abajo, a ver cómo resueltan después de este tiempo muerto, a ver qué plantean, a ver qué saca Raizan para defender y vemos. Vamos a ir viendo ataque a ataque a ver qué pasa. $2:20. La hora del ambiente que decía un amigo mío. La hora del ambiente está siendo el partido, está siendo la jornada del ambiente. Menudos 2 partidazos que estuvimos presenciando y lo que nos queda, 2 minutos 20 pendientes. Y aún puede ocurrir cualquier cosa, no está nada dicho. Fodeba Gijón, que al principio del partido del encuentro decíamos que podía dar la campanada, y vaya si la está dando, ¿eh? Por cierto, Institutos de Compostela, Xunta de Galicia 56, el Cochinillo Segoviano 87, segunda victoria del Cochinillo en la fase final a 4-1 que se está disputando en Segovia, en casa del Cochinillo. 2 victorias ya para el Cochinillo. Nos seguimos en este partido con Ángela Engonga jugando para Fodeba. Ahí está Elisa Álvarez, defendida por María Ratibel. Marta Frechilla,
Buscaba a lo mejor una opción de 3, no, la tiene Elisa. Al final le hace la corbata y es fuera. Efectivamente estaba pisando Ariadna. Y hay, como bien decíamos, menos de 2 minutos. Ya no hay saque rápido. Y Ana Fernández, la veteranía de Ana Fernández también se encarga de contemporizar. Veremos si la zona es definitiva. Hace buen trabajo y está Laura Ortiz. Buen triple y al final Ángela Engonga presente. Pudo haber sentenciado el partido. Qué bien lo ha hecho Ariana Barbón, que busca a Carla Buján. Carla Buján con Marta Frechilla, que lo va a hacer, porque lo va a hacer. Le he quedado, yo creo que tiró un poquito más lejos de lo que estaba acostumbrada. Y al final le ha quedado corto ese triple. Pues 1-20. Casi ha pasado un minuto y sin canasta en ninguna de las dos partes del campo. Están ahora jugando un poco, a lo mejor precipitadas, ¿no? Ambos equipos. Esa falta ahora de Fodeva y serán 2 tiros libres para Raisan Eloy Villanueva. El ambiente está caldeado, el público objetando, exponiendo sus argumentos. Hay que argumentar, el diálogo es fundamental. Justificando sobre todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ana Fernández, que llevaba un 100%, acaba de fallar el primero. Y cuidado que este tiro libre puede poner a 6, como así lo hace a Raisan a 1 minuto 11. Necesitan soluciones. ¿Quién va? Marta Frechilla. Marta Frechilla, que al final falta y 2 tiros. No, aún hay una cuarta, efectivamente. Ahora sí, tercera cualquier de Laura falta. Ortiz. Ahora sí que están en bonus. Ya se lo acaban de decir en el banquillo. Hay tiempo muerto del Tiempo equipo muerto. de Gijón. Bueno, 6 puntos de diferencia. 1 minuto 05. Puede pasar cualquier cosa. Y aquí ahora sin baloncesto. Vamos a ver cómo plantea Fodeva Gijón esta jugada, este saque de banda. A ver si busca una situación de 2 o de 3. Bueno, lo que está claro es que estamos viviendo un espectáculo baloncestístico de primer nivel en esta tarde de sábado. Recordamos en este tiempo muerto que mañana, como bien decía Sergio, tenemos 2 partidos a las 10:30. El primero de los encuentros de la mañana, Cañadío Santander CBN contra MG Ciasa Fodeva Gijón. Y a las 12:30, Raisan Eloy Villanueva se enfrenta a Vasco Shipping 6 de Nadal. Y haremos cuentas al final de la retransmisión, dependiendo de lo que ocurra, porque queda mucho partido por delante. 1-0-5. Esto en baloncesto es un mundo que os voy a contar a vosotros que no sepáis. Pues ahí salen los quintetos a la cancha. Y, como bien decíamos, cualquier cosa puede suceder. Posesión de Fodeva Gijón. Ángela Engonga buscando soluciones. Ahí está Eli para recibirlo. Hay mucha tensión. Cuidado. Pero Marta Frechilla, que finalmente acaba consiguiendo recuperar el control de ese balón. Ahí está Eli. Cuidado Eli. Intentaba el gancho. Cuidado que aquí puede estar el partido. María Mato, que se dirige a la línea de 3 y ha perdido el balón. No hay saque rápido. Ya estaba Daniel Torres. No hay saque rápido, tranquilo, por lo tanto. Carlos, tranquilo, por Dios. No hay saque. Viva Daniel Torres. Venga, saca. Sí, quería sacar rápido. 40 segundos, queda mucho. Ángela Engonga con María Mato defendiendo. ¡Dentro! 7-8-8-2. Sacando el bracito. Sí, pero consiguió la canasta. 4 puntos ahora de distancia. Es falta ahora de Eli. La falta
que va a llevar a la línea de tiro libre a María Ratibel. Tiros para María. 7-8-8-2. El primero que no entra. Y un tiempo muerto que me parece que se prepara como entre este segundo. En Fodeba hay tiempo muerto ya pedido. El segundo que no entra. Ojo, Hay 4 puntos, 30 segundos. Hay falta. falta. Ojo, 2 tiros libres para Fodeba Gijón. A falta de 27 segundos y medio para el ¿Cómo final del cambia el partido. baloncesto? ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia el baloncesto? Y el tiempo muerto que evidentemente se lo ha guardado Daniel Torre. 27-5, que no ha pasado. Han pasado No, 3 segundos sí, sí. y podemos ponernos en una diferencia de 2 puntos. Emoción al máximo. Y veremos los nervios de acero de Marta Frechilla, que convierte el primero. ¿Quién dijo prórroga? No. Y el segundo también. Hay tiempo muerto solicitado por Raiza Eloy Villanueva. Y ahora vamos a hacer como ayer, Marcos. Tiempo muerto de Villanueva. ¿Dónde sacamos? ¿Dónde saca el equipo de Santander? Trasera, delantera. Has resoplado. Nada más hacerte la pregunta, has resoplado. Es que depende del equipo que tengas. Depende de la situación del equipo que tengas, si tienes manejador, si no lo Esa es tienes. una de quedarse en el cuarto de la salud. eso es. Claro, claro. Que lo diga yo. Respuesta de gallego, Si total. tú fueras el entrenador de Villanueva, de Eloy Yo, Villanueva, ¿a dónde irías? pista trasera. Trasera. Pista Sí. trasera, te Pista irías. trasera. Para tener los 24 Para segundos. tener más tiempo. Bueno, Correcto. eso lo hablaba, lo decía Vamos yo. Bueno, obviamente, tal y como está la situación, quedan 2 posesiones mínimo, porque quedan 27-5. Y además, esta última posesión propiciada por un error del propio Raiza Eloy Villanueva, que acaba perdiendo el balón. Y es curioso, como estábamos hablando hace unos minutos, de la técnica del entrenador de Fodeba, que podía ser a destiempo, y a falta de 27 segundos Está estamos ahí. 2 abajo, efectivamente. Vamos a ver dónde saca primero Eloy Villanueva. Delantera. Pues mira, Pues delantera. delantera. Se va a pista delantera, con lo cual le va a quedar sí o sí, porque vamos a ir a 14 segundos. 14 segundos Le van ahí. a quedar 13 segundos y medio de respuesta al equipo de Gijón. Bueno, ahora Hay que defender, lo que hay que hacer es defender, Hay que, que no defender. anote, que no anote Eloy Villanueva. hombre, claro, hay que defender. La buena es defender sin faltas, claro, ser capaces de o agotar la posesión en el peor de los casos. Y ahí los ánimos están caldeados. Bueno, se la están jugando toda, ¿eh? Y es que Raiza Eloy Villanueva ya vivió una situación parecida ayer por la tarde. Vamos a dar Ganando 14 de uno. segundos. 14 segundos de posesión, pista delantera. Va a sacar Laura Ortiz para Ana Fernández. Más de 200 usuarios pendientes de estos defender, últimos segundos. Vamos a defender, vamos a ver. Intentaban, ahí Luis está Laura Car- Ortiz, va a meter la primera, la segunda y le sale. Y hay tiempo muerto solicitado por Fodeba Gijón. Bueno, canastón, ¿eh? Canastón. Canastón, penetración, Canastón. forzando el contacto, aguantando el contacto, mano izquierda. Canastón. Canastón de la jugadora de Eloy Villanueva y tiempo muerto ahora para Fodeba Gijón. Valiente, directo al aro, sin miedo al contacto, sí señor, canastón. ¿Y ahora qué? Como entrenadores, ¿qué vais? ¿A confiar en algún jugador o jugadora, en este caso, resolutiva, con buen acierto desde fuera? La primera situación clara que tengas para atacar, ir al aro, Pista delantera, acción rápida, balón a pista y a Y meter falta. lo más rápido posible. Y Pero falta. aunque sea de 2, ¿no? Aunque sea de Sí, dos. aunque sea de Falta. 2. Al Bueno, final te hacen falta 2 acciones para empatar el partido. Yo creo que meter la canasta lo antes posible y falta rápida. Bueno, los más de 200 usuarios que están incorporándose al canal de Fegama TV están viviendo un partido realmente de los que hacen afición. Obviamente los seguidores de cada uno de los equipos lo estarán viviendo de forma distinta, pero en aras del espectáculo, francamente estamos viviendo, lo vuelvo a repetir, una tarde impresionante de baloncesto. 80-84.
15 segundos 8 décimas para el final del partido. Y las jugadoras de Fodeva que se incorporan a la pista después del tiempo muerto. Madre mía, puede pasar cualquier cosa en los últimos 15 segundos y efectivamente pista delantera. Claro, eso era evidente, ¿no? Pista delantera. Y vamos a ver, ¿va a ser una acción rápida? O eso creemos, ¿no? Eso me imagino que ha planteado Daniel Torre. Marta, oye, curioso, Marta Fresilla saca, juega con Ángela Engonga y Ángela que va hasta la cocina. No le sale, Marta Fresilla que tenía claro que hay que entrar dentro. 6 segundos, tiempo muerto, solicitado por Raiza Eloy Villanueva. Quizás no tan rápida como pensábamos, ¿no? Sí, Han tenido ahí, curioso, que no hubieran afrontado el aro antes. creo que Ángela Engonga intentó penetrar aquí por el lado izquierdo de la canasta, no consiguió, buena defensa, tuvo que darla fuera de nuevo. Bueno, 6 segundos. Creo que la clave la has dicho, la buena defensa de Raizan ha sido clave para agotar esos segundillos y rascar alguno más. Y ojo, ahora pregunto, porque ahora es diferente. ¿Pista trasera o pista delantera? Porque ahora quedan 6 segundos, balón para Villanueva y hay que pasar toda la pista, hay que defender, con lo cual yo ahora me iría trasera. Pista trasera, ¿no? Para conseguir esa falta rápida, porque tiene que venir una falta rápida y tener tiros libres. O vamos a lo conservador, pista delantera, no perdemos balones, no, que no nos encajen. Yo soy de esa idea. Vale. 6 segundos. Lo que va a ocurrir lo vemos ahora mismo. Oye, Carlos, este está siendo el partido con más seguimiento en YouTube de los 4 que llevamos, este final de partido y esta igualdad. No es para menos, Es porque no nos veis, si nos vieran sería menos. Bueno, habla por ti. Yo tengo mi público. Bueno, también es posible que mucha gente nos tenga muteados. También es cierto. También. Que estén viendo la imagen y no escuchen un carajo. Está bien. 82-84. 6 segundos. Uf. Tensión absoluta en la cancha del pabellón de Quirós. Pista delantera. Laura Ortiz, pista delantera. Ay. Finalmente, cuidado, Falta. falta rápida. 1 décima ha pasado prácticamente. No, un segundo, una décima. Un segundo, una décima, sí. Y ahora sí son los tiros libres más importantes del partido. Ana Fernández falló el primero en el anterior intento. Pero es una jugadora con mucha experiencia. El primero dentro y ahora ¿qué? ¿Tiramos a fallar o qué? Hombre, debe tirar a meter, entiendo, ¿no? Hay que meter. Diferencia de 4 puntos. Si quedara menos tiempo, a lo mejor sí, pero con 5 segundos. Y ya se fue, ya no hay tiempos muertos. Pues 4 ahora puntos. hay que intentar cercenar la diferencia y no da tiempo. Termina el partido 8-2, 8-6. Marcos Rocha o Sergio González, por favor, adelante. A ver, yo quería, Marcos, valorar el trabajo y el esfuerzo de ambos equipos, especialmente Fodeva Gijón, que, insisto, viene de una derrota amplia ayer en el partido contra Vasco Sibin en su primera jornada y hoy han mostrado una imagen para mí espectacular de trabajo en equipo, tanto a nivel ofensivo, defensivo, de grupo. Excelente propuesta técnico-táctica en pista, excelente propuesta física por parte de ambos equipos y la verdad que merecido vencedor Raiza Eloy Villanueva, pero por supuesto un gran oponente, un gran equipo rival ha mostrado hoy en la pista el MC Ciasa Fodeva Gijón. Sí, la verdad es que ha sido un partido muy bonito de ver. Irse los dos equipos a más de 80 puntos, cada uno con sus ideas. Un equipo como Fodeva corriendo, buscando, atacando las situaciones de grande, siendo muy verticales al aro, consiguiendo cosas y situaciones de tiro liberado con cierto acierto. Y Raizan al final se ha llevado el partido gracias a su digamos mejora física o ventaja física, sobre todo de jugadoras como María o como Paloma. Ahí tenemos a Fodeva Gijón en el centro de la pista, recibiendo el aplauso de su grada, y también desde aquí, desde la parte de comentaristas, también se merece nuestro respeto y nuestra valoración porque han hecho un partidazo. Por supuesto, partidazo.
Y aún les queda un tercer partido mañana, que se van a enfrentar a Cañadío Santander CBN. Y ahora sí, las ganadoras del partido reciben el aplauso y los ánimos de la grada, de su grado, de su afición. El Raisan Eloy Villanueva, merecidos ganadores de este partido, que han sabido gestionar las ventajas y desventajas a lo largo del partido y que al final han sabido estar por encima del marcador, aprovechar sus ventajas y llevarse esta segunda victoria importante para ellas de cara al partido de mañana y de cara a esos posibles empates que pueden llegar a haber en el grupo. Sí, vamos a ver qué pasa mañana. Ellas juegan a las 10:30, con lo cual ellas juegan a las 12:30 contra el 6, a ver cómo es superior recuperación, con una rotación más o menos corta y a ver qué pasa mañana. Pues nada, efectivamente vamos a recordar rápidamente los partidos de mañana para la gente que aún sigue conectada en el directo. Mañana a las 10:30 de la mañana, Cañadío Santander CBN contra Fodeba Gijón, y a las 12:30, Raisan Eloy Villanueva contra Vasco Shipping 6 Donadal. Marcos Rocha, muchísimas gracias por los comentarios, ha sido francamente entretenido e interesante tenerte a ti, muchísimas gracias. Hemos disfrutado de dos grandes partidos, hemos disfrutado de una fase, de una jornada espectacular de tarde y lo que nos queda mañana, porque hay que sacar todavía las calculadoras. Mañana puede pasar cualquier cosa, está todo abierto. Quizás Fodeba ahora mismo es el equipo que lo tiene. Ahora mismo tenemos con 2 victorias a Eloy Villanueva, con una victoria a Vasco Shipping, con una victoria a CB Nemesis. Y claro, depende de mañana. Si Cañadío es capaz de ganar su segundo partido, se pone con 2 victorias. Si 6 Donadal es capaz de ganarle a Eloy Villanueva, se pondría con 2 victorias y nos iríamos al triple empate. Con lo cual nos iríamos a ver la diferencia de puntos y el básquet a verás entre los 3 equipos implicados. Bueno, nada, mañana los de letras como yo, que soy solamente de vocales, haremos cuentas. Marcos Rocha, muchísimas gracias. Ha sido Sergio González. Soy Carlos Tresandí. Nos vamos mañana a las 10:30 de la mañana, 10:20. Estamos aquí para vivir el primer partido de la jornada. Disfruten de la noche, que va a ser corta, que nosotros volvemos enseguida. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros.